un hombre que aterrorizó a la ciudad de Nueva Orleans del año 1918 a 1919, atacando a los ciudadanos en sus propias casas mientras dormían, haciendo que entren en pánico, durmiendo con un ojo abierto y algunos hasta armados, obligándolos a seguir sus demandas, o si no, respondería con violencia. Esta es la historia del lechero de Nueva Orleans. En el año 1918, la ciudad de Nueva Orleans fue aterrorizada por un asesino serial apodado el Hachero de Nueva Orleans, un hombre misterioso que atacó aproximadamente 12 veces, matando a 6 personas, atacando por las noches, encubrido en las sombras, asesinando a personas mientras dormían. Jamás llevaba con él sus propias herramientas. Atacaba con lo que se encontraba en las casas a las que entraba, por lo general, una hacha. Todo comenzó el 23 de mayo de 1918 con Kathleen y Joseph Maggio, las primeras víctimas del hachero. Kathleen y Joseph fueron violentamente atacados con un hacha y sus gargantas cortadas con una navaja de afeitar. Joseph sufrió numerosas lesiones graves y Kathleen fue atacada tan violentamente que quedó casi decapitada. La siguiente mañana, el hermano de Joseph, llamado Andrew, quien vivía con ellos, escuchó ruidos extraños de la habitación de Joseph y Kathleen. Les gritó sus nombres y cuando no escuchó respuesta, corrió a casa de su otro hermano, Jacob, y de ahí fueron por el tercer hermano y juntos volvieron a la casa a la horrible escena. Los cuerpos fueron encontrados por los hermanos de Joseph. Nadie vio nada y no se robaron ningún objeto de valor. Lo único que encontraron fue un hacha. La policía tomó como sospechoso principal al hermano de Joseph, ya que vivía con ellos y estuvo un poco extraño que él no fue atacado mientras que su hermano y su esposa sí. Pero como pasó el tiempo, la policía se daría cuenta de que estaban lidiando con un asesino serial y dejaron ir a Andrew Maggio como sospechoso. El 28 de junio, aproximadamente un mes después, ocurrió otro ataque. Ese día en la mañana, un panadero llamado John Zanka estaba haciendo sus entregas matutinas cuando encontró a Louis Bessemer y Ann Lowe severamente heridos. Ambos sobrevivieron al ataque, aunque Ann terminó muriendo 7 semanas después. Supuestamente, Ann le contó a las autoridades que fueron atacados por un hombre grande, de piel blanca, que llevaba con él una hacha. Parte de la puerta de la casa había sido retirada, y otra vez una hacha ensangrentada fue encontrada en la escena del crimen. El 5 de agosto del mismo año, la señora Ed Schneider fue encontrada por su esposo después de haber sido atacada. Fue llevada al hospital y sobrevivió. La señora Schneider estaba embarazada, pero gracias a Dios, ella y su bebé sobrevivieron, y una semana después dio a luz. Durante la investigación, las autoridades se dieron cuenta de que el hacha que guardaban los Schneider en el cobertizo había desaparecido. Tan solo 5 días después, Joseph Romano, de 80 años, fue atacado en su casa. Lo encontraron sus sobrinas después de que lo escucharon luchando con alguien. Su cabeza había sido destrozada. Las sobrinas alcanzaron a ver al agresor, describiéndolo como un hombre con conjunto oscuro, alto y pesado, con un traje negro y un sombrero. Para este punto, la ciudad de Nueva Orleans ya estaba en nervios, con los periódicos corriendo la historia sobre los ataques del hachero y un artículo diciendo que los padres de familia cuidaban a sus familiares con armas. Tanto era el miedo que muchos no dormían en las noches vigilando sus casas y sus familiares, protegiéndolos del hachero. Pasaría el tiempo antes de que volviera a atacar el hachero. Tal vez si la noticia de que ahora sus víctimas estaban preparadas y esperándolo con armas lo hizo pensar 2 veces antes de meterse a casas ajenas. Sería hasta el 10 de marzo de 1919, 7 meses después, que sucedería el próximo ataque. Rose Cortemilia se despertó y vio que su esposo Charles estaba siendo violentamente atacado por el hachero. Rose y su hija de 2 años, Mary, también fueron atacadas. Rose y Charles lograron sobrevivir al ataque, pero lamentablemente su hija Mary no. Y como parte del modus operandi del hachero, la familia Cortemilia fue atacada con una hacha. 5 días después del ataque, un periódico llamado The Times-Picayune recibió una carta del supuesto hachero de Nueva Orleans. Esta carta decía lo siguiente, y cito: Infierno, 13 de marzo de 1919. Estimado mortal, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto porque soy invisible,
como el éter que rodea vuestra tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del infierno más caliente. Soy lo que ustedes, los orneaneses y su estúpida policía, llaman el hachero. Cuando lo considere oportuno, vendré y cobraré a otras víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré más pistas que mi hacha ensangrentada, manchada de sangre y los sesos de quienes he enviado abajo para hacerme compañía. Si lo desea, puede decirle a la policía que tenga cuidado de no irritarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la forma en la que han llevado sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan completamente estúpidos que no solo me han divertido a mí, sino también a su satánica majestad Francisco, José, etc. Pero díganles que tengan cuidado, que no intenten descubrir lo que soy, pues más les valdrá no haber nacido nunca que incurrir en la ira del hombre del hacha. No creo que sea necesaria la advertencia, pues estoy seguro de que la policía siempre me esquivaba, como ha hecho en el pasado. Son sabios y saben cómo mantenerse alejados de todo mal. Sin duda, ustedes, los orneaneses, me consideran un asesino de lo más horrible, y lo soy, pero podría ser mucho peor. Si quisiera, podría visitar su ciudad todas las noches, podría matar a mi antojo a miles de vuestros mejores ciudadanos, ya que tengo una estrecha relación con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12:15, hora terrestre, del próximo martes por la noche, voy a pasar sobre Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, voy a hacerles una pequeña proporción. Es lo siguiente: me gusta mucho la música jazz, y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que se salvará toda persona en cuya casa hay una banda de jazz en pleno apogeo, a la hora que acabo de mencionar. Si todo el mundo tiene un grupo de jazz, pues mejor para vosotros. Una cosa es segura, y es que algunos de ustedes que no toquen jazz este martes por la noche, si es que hay alguno, serán despedidos. Bueno, como tengo frío y ansio el calor de mi tártaro natal, y ya va siendo hora de que abandone vuestro hogar terrenal, voy a poner fin a mi discurso, esperando que publiques esto para que te vaya bien. Has sido, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido, ni en la realidad ni en el reino de la fantasía. El hachero. Ahora, esta amenaza que hace al final de la carta fue lo que aterrorizó a la ciudad entera de Nueva Orleans, y posiblemente es el elemento que hace este caso tan famoso. El martes por la noche mencionado en la carta cayó el 19 de marzo de 1919, y reportes indican que la ciudad estaba realmente viva esa noche con jazz. Escuchando por toda la ciudad, todas las casas pusieron jazz, y aquellos que no tenían tocadiscos llenaron los clubs de jazz esa noche para así salvarse de la ira del hachero. Y cabe recalcar que esa noche no hubo ninguna víctima del hachero. El 10 de agosto de 1919, un hombre llamado Steve Boca fue severamente lesionado por un hombre con una hacha mientras dormía. Boca salió corriendo a casa de un amigo, en donde contactaron a la policía, pero perdió memoria del incidente, probablemente debido a los golpes que recibió en la cabeza, pero logró sobrevivir el ataque. Ese mismo mes, Sarah Lumen, de 19 años, fue atacada por una persona que entró por una ventana abierta, pero al igual que Boca, no recordaba nada de lo sucedido. El 27 de octubre de 1919, una pareja llamada Esther y Mike Pepperton fueron atacados por el hachero. Los reportes indican que Esther se levantó alrededor de la 1 de la mañana y escuchó a Mike gritando. Corrió al otro cuarto y vio que Mike estaba siendo violentamente atacado. Mike recibió 18 golpes a la cabeza y murió 2 horas después. Y según los reportes de Esther, vio a 2 hombres que atacaron a su esposo, pero no logró identificarlos. Una de las armas utilizadas en el ataque a Mike fue un clavo grande, esos que se utilizan para clavar una carpa de circo. Y sospechosamente había un circo en la ciudad esa semana. Y con esto concluyeron los ataques del hachero
de Nueva Orleans. Veamos las teorías que existen sobre este caso. Una teoría indica que no todos los asesinatos se atribuyen al hachero, como el último, el de Mike Pelton. Mucha gente cree que Mike en realidad fue asesinado por la mafia, ya que su padre aparentemente mató a un miembro en el pasado. Otro ataque que se considera que no fue hecho por el hachero es el de Louis y Ann Besemere. Como recuerdan, Louis sobrevivió, pero Ann lamentablemente no. Extrañamente, Louis fue acusado de asesinar a su esposa, ya que la policía encontró unas cartas escritas por Louis en ruso y yiddish. Con esto, la policía concluyó que Louis era un espía alemán y que este ataque se atribuía a eso, y no al hachero. Además de eso, Ann Lowe aparentemente, antes de morir, culpó a su esposo por el ataque, diciendo que era un espía nazi. Aún así, Louis fue liberado de todo cargo, ya que mucha de la evidencia del ataque apuntaba a que esto había sido trabajo del hachero, ya que los factores del ataque cumplen con el modus operandi del hachero, como el hecho de que ocurrió de noche, mientras dormían y con una hacha. Junto con esta teoría, se especula que realmente varios de los asesinatos fueron el producto de un asesino copiando al hachero. La segunda teoría es que el culpable de los asesinatos fue un hombre llamado Joseph Mumphrey. Esta teoría se basa en el último ataque del hachero, el de Mike y Esther Pepitone. Como recuerdan, Esther sobrevivió, mientras que Mike, lamentablemente, falleció debido a sus heridas. Tiempo después, Esther se casó con un hombre llamado Angelo Albano. Pero 2 años después del ataque del hachero hacia Esther y Mike, el esposo de Esther, Angelo, desapareció y jamás lo volvieron a ver. Esther contó que antes de casarse, Angelo terminó su relación de negocios con un hombre llamado Joseph Mumphrey. Y el 5 de diciembre de 1921, Joseph Mumphrey fue a visitar a Esther a su casa en Los Ángeles, demandando su joyería y $500, diciéndole a Esther que la mataría de la misma manera en la que mató a su esposo. Esther le respondió disparándole con una pistola y matándolo. Y cuando la policía detenió a Esther por el asesinato, ella les dijo que él fue el hombre quien atacó a ella y a su esposo mientras dormían todos esos años atrás. Y la policía de Los Ángeles se dio cuenta de que sí había alguna evidencia que vinculaba a Joseph con los asesinatos del hachero, y Esther fue liberada de cargos por el asesinato de Mumphrey. Como por ejemplo el hecho de que Mumphrey era parte de una pandilla que atormentaba y chantajeaba a gente de origen italiano en Nueva Orleans. Y coincidentemente casi todas las víctimas del hachero eran de descendencia italiana. Al igual, Mumphrey estuvo entrando y saliendo de prisión durante esos años, y todos los ataques coinciden con las veces que Mumphrey estaba libre. Sin embargo, en su primera declaración, como recuerdan, Esther había dicho que vio a 2 intrusos la noche del ataque. Así que o ella estaba mintiendo, acusando a Mumphrey de ser el hachero, o los ataques del hachero fueron el trabajo de más de una persona. Aún así, nunca hubo suficiente evidencia que ligaran a Mumphrey con los asesinatos del hachero. Y la tercera teoría, y obviamente mi favorita, es que el hachero de Nueva Orleans era un ente sobrenatural que se aparecía dentro de la casa de sus víctimas y los atacaba, desvaneciéndose como hombre. Y es por eso que jamás lo pudieron atrapar y jamás supieron su identidad. Esta teoría se liga mucho con la carta que escribió, en donde se refiere a él mismo como un ser sobrenatural. Creo que es la más absurda, pero la más divertida. Pero en fin, ¿cuál es mi opinión personal sobre este caso? Yo realmente creo que no todos los ataques que sucedieron fueron por parte del hachero. Hubo muchos en donde ni siquiera dejaron la famosa hacha ensangrentada. Creo que la ciudad estaba tan aterrorizada por el hecho de que un hombre estaba entrando a sus casas a asesinarlos mientras dormían, que todo crimen que tenía alguna resemblancia al modus operandi del hachero lo ligaban inmediatamente a él. Por más de un año, este asesino tuvo a toda la ciudad de puntas, haciendo demandas como lo de la música jazz. El miedo era tan grande que toda la ciudad cumplió con sus demandas, y teorías que lo pintan como un asesino del más allá. Creo que es por eso que esta historia ha llamado tanto la atención a la gente. Aún así, jamás se supo realmente quién fue el misterioso hachero de Nueva Orleans. Y es por eso
que sigue siendo un misterio. Y como siempre, quiero agradecer a toda mi audiencia por ayudar a crecer este canal. Al momento de grabar esto, el último video ha sobrepasado 15,000 vistas. Y pues wow, nunca pensé esto posible. Y les quiero agradecer a todos ustedes. Ya saben, suscríbanse para más contenido como este. Y espero verlos en el próximo video.